Buenas noches, licenciada. El día de hoy estará realizando el exam taker de la plataforma IBEC Hojas de Cálculo. Pregunta número 1. En hoja de cálculo ventas octubre el rango de celdas. Bueno, combina las celdas del rango A1 hasta G1 sin cambiar la alineación del texto. Bueno, cogemos A1, G1. En la pestaña inicio, en el grupo alineación, al lado del símbolo alinear y centrar, hay una flecha en la cual daremos clic, en la cual se nos desplegará una ventana, la cual tenemos que buscar la opción de combinar celdas, y es esta de acá. Pregunta número 2. En hoja de cálculo ventas octubre realiza un ajuste automático del ancho de todas las columnas para que se ajusten automáticamente a la que contenga la información más larga. Seleccionamos todo, formato, autoajustar ancho de columna y siguiente. Agrega una hoja de cálculo nueva llamada ventas estimadas, luego cambia el color de la ficha azul énfasis 5, oscuro 25%. Estimadas. Listo. Damos clic derecho sobre, sobre el nombre de la hoja de cálculo, color de etiqueta, azul énfasis 5, oscuro 25% y siguiente. En hoja de cálculo ventas octubre aplica el formato al rango de celdas A19 F27 como tabla con encabezados. Usa el formato de estilo de tabla media 4. Vamos a ventas octubre. Bueno, estamos en ventas octubre. Bajamos hasta productos de dulcería. A19 hasta F27. Dar formato como tabla. Estilo de tabla medio 4. La tabla tiene encabezados aceptar. Y siguiente. Pregunta número 5. En la celda H6 crea una fórmula cuyos resultados en las tres primeras letras de la izquierda del texto de referencia de la celda A20. Autocompleta la columna códigos de productos. No use la función arrastrar. Vamos a la celda H6. Ok. Igual. Sería izquierda. Seleccionamos dar texto A20, número de caracteres 3. Ok. Y listo. Eh, ya. Bueno, se me repite otra vez, no sé por qué, pero bueno. Eh, Igual, izquierda, aceptar, A20, 3, aceptar, listo. Siguiente, pregunta número 6. En hoja actual introduce una fórmula en la celda J22 cuyo resultado es el total de las ventas estimadas para todos los productos de pastelería en su total unitario. Cambia el formato de la celda moneda. Igual, función, suma, tar,
Número 1, total unitario, dar 537, me regreso de nuevo a la celda J22. En la pestaña inicio, grupo número, damos clic en este cuadro de acá, en esta flecha más específico, y cambiamos el formato de la celda moneda. Siguiente. Pregunta número 7. Guarda en los marcadores el título productos de dulcería. Asigna el nombre productos nuevos. Ok, seleccionamos productos de dulcería. Fórmulas. Asignar nombre. Definir nombre. El nombre sería productos nuevos. Aceptar. Y siguiente. Pregunta número 8. En la hoja de cálculo de clientes se aplica un formato de tabla al rango febrero, dejando alternado una fila apuntada. Usa estilo medio 2. Este se actualizará automáticamente si se introduce una fila. Nos vamos a la hoja de cálculo de clientes. Bajamos hasta el rango febrero. Seleccionamos todo. Desde A20 hasta D29. Dar formato como tabla. Estilo de tabla medio 2. Aceptar. Y siguiente. 9. En hoja de cálculo clientes internacionales ordena los registros de la tabla febrero por país, por país, dejando los clientes de Venezuela antes que Colombia y Ecuador. Ventas de mayor a menor y código de productos de forma ascendente. Nos vamos a ver, primero seleccionamos la fila, bueno, la tabla, grupo modificar, pestaña inicio, orden personalizado, ordenar por país, criterio de ordenación de ZA, luego ordenar por ventas, de menor a mayor, perdón, de mayor a menor, y por último, luego por código de producto, aceptar. Pregunta número 10. En hoja de cálculo referencia venta, configura la columna G de manera que las entradas de texto sean más anchas que la columna. De manera que las entradas de texto que sean más anchas que la columna se ajusten en varias líneas, perdón. Seleccionamos la celda G en este botón de acá, que no sé cuál es su nombre. En hoja de cálculo referencia a ventas, usa una fórmula en la celda H4 para mostrar el valor más alto de ventas de enero de la columna ventas de la hoja de cálculo. Antes H4. Check 4, perdón. Vale. Máximo. No, pero ir. Aceptar. 1. Y aceptar. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. Modifica los márgenes de la hoja de cálculo clientes a 3 centímetros en la parte superior e inferior, 2 centímetros a la derecha y 4 centímetros a la izquierda. Para el pie de página usa 1,2 centímetros. Clientes, diseño de página, márgenes personalizados, superior 3,
superior 3, derecho 2, izquierdo 4, de página 1,2. Ya. Pregunta número 13. En hoja de cálculo, clientes internacionales cambian la orientación de la imagen a 25 grados. Luego alinea el texto en la celda B1 totalmente el centro de la celda, aplica negrita y un tamaño de texto de 15. A ver, seleccionamos la imagen, formato, en este triángulo de acá, que es para rotar. Giro 25 grados. ¡Uy, madre! Fue mi error en la pregunta número 13, aplasté por accidente el enter. No debía hacer eso. En la hoja de cálculo cliente se eliminan los filtros de la tabla de febrero. Conserva el formato de las celdas, la fuente y la ubicación de los datos. Nos vamos a clientes, bajamos hasta febrero. Seleccionamos toda la tabla. Grupo modificar. Ordenar y filtrar. Damos clic en filtro. Se borran los filtros sin o conservando el formato de las celdas, la fuente y la ubicación de los datos. En hoja de cálculo, clientes internacionales utiliza una función para mostrar el nombre completo del país en minúsculas. Hace esto para cada país de la columna F. Ejemplo, Ecuador. Clientes internacionales, columna F, Ecuador, igual, minúscula. Ay. Ok, aceptar, texto, ok, aceptar. Lo mismo hacemos con Colombia, igual, minúscula, escribimos col de Colombia, ya se escribe todo en minúscula y aceptar. Siguiente. Inspección ubica y elimina la información personal del libro. Nos vamos a archivo, inspeccionar libro, comprobar, no, perdón, inspeccionar documento, inspeccionar, propiedades del documento e información personal. Se encontrará la siguiente información del documento: propiedades del documento, autor, personas relacionadas, ruta de acceso absoluta al libro. Quitar todo, cerrar y siguiente. En hoja de cálculo sueldos se agrega una fila a la tabla que calcula automáticamente el valor total de sueldos de los empleados para el mes de marzo. Seleccionamos primero toda la tabla, herramientas de tabla en diseño, opciones de tiro de tabla, agregar filas de totales y ya está. Siguiente. En hoja de cálculo, roles y funciones en la celda H6 aplica la función concatenar que agregue automáticamente el nombre del empleado seguido de su apellido y su cargo separado por un guión. Aplícalo con Felipe. H6 igual concatenar texto 1 Felipe, texto 3 Garzón, texto 4 guión, bueno, guión, texto 5 diseño. Y listo. Siguiente.
En la columna de cálculo control, en la hoja de cálculo control, utiliza los datos del rango comercial para crear un gráfico de columnas 3D apiladas. Los apellidos deben mostrarse como leyendas. Coloca registro de salidas como título del gráfico. Ok. Perdón. En control, comercial, insertar, columnas apiladas. El gráfico. Mm, 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 Re- registro de salidas. Ya regreso un momento. Perfecto. Pregunta número 20. En las propiedades del documento agrega My Solutions como nombre de la organización. Información. Mostrar todas las propiedades. Pues, propiedades, compañía. Myers Solutions. Siguiente. Mueve el gráfico registro de salidas de la hoja de cálculo control a la hoja llamada sueldos. Mover gráfico. Sueldos. Y aceptar. Pregunta número 21. Perdón, 22. Intercambio los datos de los ejes del gráfico semana 1 de la hoja de cálculo control. Okay. Seleccionamos el gráfico, herramientas de gráfico en diseño, combinar entre filas y columnas. Pregunta número 23. En hoja de cálculo resumen de ventas, en la celda M6 usa una fórmula para ver el total de los productos vendidos para torta en rebanadas. Autocompleta los valores para todos los productos. Ok, total venta igual un producto. Ok, número 1 sería 6 y B6. Nos regresamos de nuevo a la celda M6 y autocompletar. Pregunta número 24. En la celda N6 de la hoja de cálculo resumen de ventas con una fórmula muestra el promedio de las ventas diarias de la semana, siempre que cumplan con ser mayor que $240. Igual, promedio.sí, aceptar, rango, seleccionamos desde B15 hasta K15, criterio mayor de 240. Siguiente. Pregunta número 25. Crea una nueva hoja de cálculo llamada datos externos. En ella importa los datos del archivo datosexternos.txt. Acepta todos los valores predeterminados. Renombramos datos externos
Datos, tener datos externos desde un archivo de texto. Seleccionamos datos externos, importar. Ok, siguiente. Siguiente. Aceptar. Pregunta número 26. Muestra la hoja de cálculo de datos externos en la vista diseño de página. Inserta un salto de página antes de mini tortas de chocolate, de manera que quede en una nueva hoja de impresión. Nos vamos a la pestaña vista, diseño de página. Nos vamos después a la página de diseño, a la pestaña diseño de página. Seleccionamos mini tortas de chocolate, saltos, insertar salto de página. Pregunta número 27. En hoja de cálculo resumen de ventas en la celda O8, escribe una fórmula que calcula el margen de diferencia de torta cumpleaños. Considera que el margen es el resultado de total venta menos el costo de producción. O8. Perdón. Resumen de ventas. 8. Igual. ¿Qué? Bueno, voy a repetir de nuevo. 8. Enter. Y ya. Siguiente pregunta. Pregunta número 28. Mediante un gráfico de Pareto representa las ventas del día viernes de la tabla. Modifica el título del gráfico ventas del viernes. Resumen de ventas. Buscamos la columna de viernes. La seleccionamos. Insertar. Insertar gráfico de estadísticas, histograma, Pareto y ya. Siguiente. Muestra las fórmulas de la hoja de cálculo y resumen de ventas. Nos vamos a la pestaña fórmulas. En el grupo editorio de fórmulas, en el botón mostrar fórmulas, y se nos revelan todas las fórmulas. Pregunta número 30. Realiza un control para garantizar que no haya problemas de accesibilidad en el libro. De encontrar un error de texto alternativo, usa calificaciones como título. Archivo. En información nos vamos a inspeccionar libro. Comprobar accesibilidad. Gráfico 1, resultados globales. Ok. Trámites de gráfico. Damos clic derecho sobre el gráfico. Nos vamos a formato del área del gráfico. Ok. Acá. Texto alternativo de título sería calificaciones. Y estaría la pregunta número 30. Pregunta número 31. En hoja de cálculo primeras calificaciones usa los datos de la columna práctica y teoría del nivel 1, cuyo nombre de rango es datos nivel 1, para crear un gráfico de columnas 3D apilada. Vamos a primeras calificaciones. Buscamos datos nivel 1. Seleccionamos seleccionamos teoría y práctica. Nos vamos a insertar. Insertar gráfico de columnas o de barras.
columnas en 3D, columna 3D apilada, y listo. Pregunta número 32. En hoja de cálculo de resultados globales, añade la serie de datos nivel 3 promedio al gráfico de barras. Asegúrate de incluir únicamente los promedios del tercer nivel. A ver. Herramienta de gráfico, diseño, seleccionar datos, agregar, en nivel 3, promedio, valores de la serie, sería 3. No sé qué está pasando acá, pero no me deja escribir. Pero acá sería el número 3. Ay, no, el número 3. Sería 3. Listo. Pregunta número 33. En la hoja de cálculo primeras calificaciones, calcula el promedio del examen teórico de segundo nivel mediante el uso de una función en la celda de 17 que muestre la nota promedio. 17 igual promedio, aceptar, siguiente. Pregunta número 34. En la celda H5, ingreso un minigráfico que representa el estado de los valores positivos y negativos del récord de calificaciones de todos los exámenes de Pedro. Insertar, minigráficos, positivo, negativo, rango de datos, sería desde B5 hasta G5. Aceptar y ya. Vamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 35. Usa una función en la celda E5 de la hoja de cálculo de resultados globales para mostrar aprobado si el valor de la suma de los promedios de Pedro es mayor de 21 y reprobado si es menor de 21. Completa automáticamente las celdas de la columna para conocer el resultado de todos los estudiantes. Resultados globales. 5 igual promedio aceptar no. Sí. Justo se me tenía que trabar la computadora. Increíble. Qué belleza toda. A ver, resultados globales. Es 5 igual. A ver, perdón. Sí. Prueba lógica. No. Abro paréntesis. B5 más C5 más D5. Cierro paréntesis. Ahí. Así, cierro paréntesis. Mayor que 21. Valor sí verdadero. Probado. Valor sí falso.
Reprobado. Perdón. Reprobado. Aceptar. Ya. Lo autocompletamos. Listo. Pregunta número 36 y última. Configura el documento para que las últimas celdas que se impriman sean las celdas A3 y E16 de la hoja de cálculo de resultados globales. No me dejes escoger acá más, pero sería desde esta celda hasta la E16, que sería, no, aguanta, E16. Perdón, perdóname, licenciado, me he confundido. A ver, aguanta. Esta E16, después en diseño de página, área de impresión, establecer área de impresión y listo. Siguiente. Resultado 88.89. Aprobado. Y ese fue el examen final de la plataforma IBEC de hoja de cálculo.